Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario. Andaba en 2 pies, llevaba un vestido y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender y era un hombre bastante inteligente. Pero no había aprendido una cosa: a estar satisfecho de sí mismo y de su vida, tal vez porque en el fondo de su corazón sabía, o creía saber, que no era realmente un ser humano, sino un lobo de la estepa. Que discutan los inteligentes acerca de si era en realidad un lobo, si en alguna ocasión de pronto, antes de su nacimiento, había sido convertido ya de lobo en hombre por arte de encantamiento, o si esta creencia de ser un lobo no era más que un producto de su imaginación. No dejaría de ser posible, por ejemplo, que este hombre en su niñez hubiera sido fiero, indómito y desordenado, que sus educadores hubieran tratado de matar en él a la bestia y hubieran hecho arraigar precisamente por eso en su imaginación la idea de que era una bestia. El lobo estepario tenía pues 2 naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino. Y puede ser también que este sino no sea tan raro. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tienen no poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubieran tenido mayores dificultades en la vida. Y en muchos hombres que han hecho buena carrera fue más el zorro o el mono que el hombre el que hizo su fortuna. En Harry, por el contrario, no corrían el hombre y el lobo paralelamente, sino que estaban en odio constante y mortal. Y cuando 2 enemigos son mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida insoportable. Por ejemplo, cuando Harry, en su calidad de hombre, tenía un bello pensamiento, o experimentaba una sensación noble y delicada, o ejecutaba una de las llamadas buenas acciones, el lobo que llevaba dentro enseñaba los dientes, se reía y le mostraba con violento sarcasmo cuán ridículo le resultaba toda esta distinguida farsa a un lobo de la estepa. Pero exactamente lo mismo ocurría cuando Harry se sentía lobo y obraba como tal, cuando le enseñaba los dientes a los demás, cuando respiraba odio y enemistad terribles hacia todos los hombres y sus maneras y sus costumbres mentidas y desnaturalizadas. Entonces la parte de hombre que llevaba lo llamaba animal y bestia y le echaba a perder y le corrompía toda la satisfacción en su esencia de lobo, simple, salvaje y llena de salud. Así estaban las cosas con el lobo estepario, y es fácil imaginarse que Harry no llevaba precisamente una vida agradable. Por lo general era muy desgraciado, y también podía hacer desgraciados a otros, especialmente si los amaba y ellos a él. Pues los que lo querían como hombre distinguido, inteligente y original, se quedaban aterrados y defraudados cuando descubrían de pronto en él al lobo. Y esto era inevitable, pues Harry quería, como todo individuo, ser amado en su totalidad, y por lo mismo no podía, mucho menos ante aquellos cuyo afecto le importaba, esconder al lobo y repudiarlo. Pero también había otros que amaban en él al lobo, lo espontáneo, salvaje, indómito, peligroso y violento, y a estos, a su vez, les producía extraordinaria decepción que de pronto el fiero y perverso lobo fuera además un hombre, tuviera dentro de sí afanes de bondad y de dulzura, y quisiera además escuchar a Mozart, leer versos y tener ideales de humanidad. Sin embargo, quien suponga que conoce al lobo estepario y que puede imaginarse su vida deplorable y desgarrada, está equivocado. No sabe que en su caso no dejaba de haber excepciones y momentos venturosos, que en momentos muy raros vivían el hombre y el lobo en amor y compañía, de modo que no solo dormía el uno cuando el otro velaba, sino que ambos se fortalecían. Hay bastantes personas parecidas a como era Harry. Muchos artistas principalmente pertenecen a esta especie. Estos hombres tienen dentro de sí 2 almas. En ellos existe lo divino y lo demoníaco, la capacidad de ventura y la capacidad de sufrimiento, tan hostiles y confusos lo uno junto y dentro de lo otro, como estaban en Harry el lobo y el hombre. Y estas personas cuya existencia es muy agitada, viven a veces en sus raros momentos de felicidad algo tan fuerte y tan indeciblemente hermoso, que este breve relámpago de ventura alcanza y encanta radiante también a otras personas. Entre los hombres de esta especie ha surgido el pensamiento peligroso y horrible de que acaso toda la vida humana no sea sino un tremendo error, un aborto violento y desgraciado de la Madre Universal.
Pero también entre ellos es donde ha surgido la otra idea, de que el hombre acaso no sea solo un animal medio razonable, sino un hijo de los dioses destinado a la inmortalidad. Toda especie humana tiene sus caracteres, sus virtudes y sus vicios. A los caracteres del lobo estepario pertenecía el que era un hombre nocturno. La mañana era para él una mala parte del día, que le asustaba y que nunca le trajo nada agradable. Solo en el transcurso de la tarde se iba animando y únicamente hacia la noche se mostraba en sus buenos días fecundo y activo y a veces alegre. Nunca había tenido hombre alguno una necesidad más profunda y apasionada de independencia que él. No se vendió nunca por dinero ni por comodidades. Ninguna idea le era más odiosa que la de tener que ejercer un cargo, someterse a una distribución del tiempo, obedecer a otros. En esto estaba su fortaleza y su virtud, pero a esta virtud estaban íntimamente ligados su sufrimiento y su destino. Le sucedía lo que les sucede a todos. Lo que él buscó y anheló con la mayor obstinación, logró obtenerlo, pero en mayor medida de la que es conveniente a los hombres. El hombre poderoso en el poder sucumbe. El hombre de dinero en el dinero. El servil en el servicio. El hedonista en los placeres. Y así sucumbió el lobo estepario en su independencia. Y no es que fuera odioso y detestado y antipático a los demás. Al contrario, tenía muchos amigos, pero siempre era únicamente simpatía y amabilidad lo que encontraba. Lo invitaban, le hacían regalos, le escribían bonitas cartas, pero nadie se le aproximaba espiritualmente. Este era uno de los caracteres más importantes de su vida. Otro era que había que clasificarlo entre los suicidas. Aquí debe decirse que es erróneo llamar suicidas solo a las personas que se asesinan realmente, pues entre estas hay muchas que se hacen suicidas en cierto modo por casualidad. El suicida, y Harry era uno, no es absolutamente preciso que esté en una relación especialmente violenta con la muerte. Esto puede darse también sin ser suicida. Pero es peculiar del suicida sentir su yo como un germen especialmente peligroso, incierto y comprometido, que se considera siempre muy expuesto y en peligro, como si estuviera sobre el borde estrechísimo de una roca, donde un pequeño empujón o una ligera debilidad interior bastarían para precipitarlo en el vacío. Este temperamento no presupone de ninguna manera una fuerza vital especialmente debilitada. Por el contrario, entre los suicidas se hallan naturalezas extraordinariamente fuertes, ambiciosas e incluso audaces. Pero así como hay naturalezas que a la menor indisposición propenden a la fiebre, así estas naturalezas que llamamos suicidas, que son siempre muy delicadas y sensibles, propenden a la más pequeña conmoción a entregarse intensamente a la idea del suicidio. Lo que hemos dicho se refiere naturalmente solo a la superficie, es psicología, esto es, un pedazo de física. Metafísicamente considerada la cuestión, los suicidas se nos ofrecen como los atacabos del sentimiento de la individualidad, como aquellas almas para las cuales ya no son fin de su vida su propia perfección y evolución, sino su disolución, tornando a la madre, a Dios, al todo. Como toda fuerza puede convertirse en una flaqueza, así puede a la inversa el suicida típico hacer de su debilidad una fuerza y un apoyo. Entre estos casos cuentan también el de Harry. A la edad de unos 47 años, llegó a una ocurrencia feliz. Fijó la fecha en que cumpliera 50 años como el día en el cual había de poder permitirse el suicidio. Así, cuando le iba particularmente mal, cuando a la desolación, al aislamiento y a la depravación de su vida se le agregaban además dolores o pérdidas especiales, entonces podía decirle a sus dolores: «Esperen 2 años no más y seré su dueño». Y luego se abismaba con cariño en la idea de que el día que cumpliera los 50 años llegarían por la mañana las cartas y felicitaciones, mientras que él, seguro de su navaja de afeitar, se despedía de todos los dolores y cerraba la puerta tras de sí. Entonces la gota, la melancolía, el dolor de cabeza y el dolor de estómago verían dónde quedaban. Aún resta explicar la relación particular del lobo estepario con la burguesía. Estaba, según su propia apreciación, completamente fuera del mundo burgués, ya que no tenía vida familiar ni ambiciones sociales. Se sentía como individualidad aislada y como ser extraño y enfermizo, anacoreta, ya como hipernormal, como un individuo de disposiciones geniales. Despreciaba, pues, conscientemente al hombre burgués y sentía orgullo de no serlo. Sin embargo, vivía en muchos aspectos de un modo completamente burgués.
tenía dinero en el banco y ayudaba a parientes pobres. Es verdad que se vestía sin atildamientos, pero con decencia, y para no llamar la atención. Procuraba vivir en paz con la policía, con el recaudador de impuestos y otros poderes parecidos. Le atraía también un fuerte y secreto afán constante hacia el mundo de la pequeña burguesía, hacia las tranquilas y decentes casas de familia, con jardincillos limpios, escaleras relucientes y toda su modesta atmósfera de orden y pulcritud. Le gustaba tener pequeños vicios y extravagancias, sentirse extraburgués, como ente raro o como genio, pero no habitaba ni vivía nunca, por decirlo así, en los suburbios de la vida donde ya no hay burguesía. Ni estaba en su elemento entre los violentos, ni entre los criminales y mal avenidos con la ley. Además, se había criado en una educación de pequeña burguesía y había conservado desde entonces una multitud de conceptos y rutinas. Teóricamente no tenía nada contra la prostitución, pero hubiera sido incapaz de tomar en serio personalmente a una prostituta y de considerarla realmente como su igual. Al acusado de delitos políticos o al revolucionario perseguido por el Estado y por la sociedad, podía estimarlo como a un hermano, pero con un ladrón o asesino no hubiera sabido qué hacer. De esta manera reconocía y afirmaba siempre con una mitad de su ser lo que con la otra mitad negaba y combatía. Lo burgués, pues, no es otra cosa que el afán de un término medio de avenencia entre los numerosos extremos y dilemas contrapuestos de la conducta humana. El hombre tiene la facultad de entregarse por completo a lo espiritual, al intento de aproximación a lo divino. Y tiene también, por el contrario, la facultad de entregarse por completo a la vida del instinto, a los apetitos sensuales, y de dirigir todo su afán a la obtención de los placeres del momento. El primer camino termina en el santo, en la propia renunciación y sacrificio del amor a Dios. El otro camino termina en el libertino, en el propio sacrificio en aras de la descomposición y el aniquilamiento. Ahora bien, el burgués trata de vivir en un término medio confortable. Su ideal no es sacrificio, sino conservación del yo. Su afán no se dirige ni a la santidad ni a lo contrario. Lo incondicional le es insoportable. Quiere servir a Dios, pero también a los placeres. Quiere ser virtuoso, pero al mismo tiempo pasarlo bien y con comodidad. En resumen, trata de colocarse en una zona templada y agradable, sin tormentas violentas. En vez de posesión de Dios, no cosecha sino tranquilidad de conciencia. En lugar de placer, bienestar. En vez de libertad, comodidad. En vez de fuego abrasador, una temperatura agradable. Por consiguiente, el burgués es una criatura débil por naturaleza, de débil impulso vital, miedoso, fácil de gobernar. Por eso ha sustituido el poder por el régimen de mayorías, la fuerza por la ley, la responsabilidad por el sistema de votación. Sin embargo, vemos que a pesar de ser aplastado contra la pared en tiempos de gobiernos vigorosos, no perece nunca, y a veces hasta se nos antoja que domina en el mundo. ¿Cómo es esto posible? La burguesía vive, es poderosa y próspera. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: por los lobos esteparios. Dentro de la burguesía viven siempre una gran cantidad de temperamentos vigorosos y fieros. Nuestro lobo estepario, Harry, es un ejemplo característico. Él que ha individualizado mucho más allá de la medida posible a un hombre burgués, que conoce las delicias de la meditación, igual que las tenebrosas alegrías del odio a todo y a sí mismo, que desprecia la ley, la virtud y el sentido común, es un adepto forzoso de la burguesía. Si examinamos en este aspecto el alma del lobo estepario, éste se nos manifiesta como un hombre al cual su elevado grado de individuación lo clasifica ya entre los no burgueses, pues toda individuación superior se orienta hacia el yo y propende luego a su aniquilamiento. Vemos cómo siente dentro de sí fuertes estímulos, tanto hacia la santidad como hacia el libertinaje, pero a causa de alguna debilidad o pereza no puede dar el salto.